Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Fíjense que estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. ¿Cómo está, Juan Andrés? ¿Qué tal, Omar? Aquí estamos, vísperas de fechas muy importantes para Chile, por cierto, pero también cosas tremendas que están ocurriendo y siguen ocurriendo en nuestra región y también en otras regiones que obviamente implican a toda la humanidad. Eso es así. Oye, Juan Andrés, en Chile, bueno, una de las noticias más importantes tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta decisión del Tribunal Electoral de dejar fuera, ¿no es cierto?, de su participación como candidato a diputado del ex alcalde Daniel Jadwe, lo que provocó una reacción del Partido Comunista y de diversos sectores, ¿no es cierto?, en el sentido de solidarizar con él, porque se ataca, en el fondo, un derecho fundamental, que es el hecho de no poder participar, ¿no es cierto?, de un proceso eleccionario cuando todavía no existe ningún tipo de condena. Y que el mismo Tribunal Constitucional hoy día también, bajo otros parámetros, bajo otras lógicas, ¿no es cierto?, deja fuera también de competencia a la senadora Rincón, lo que genera también, ¿no es cierto?, todo un revuelo y tiene que ver con este hecho, ¿no es cierto?, de tender a judicializar cuestiones que debiera resolver la ciudadanía. ¿Cómo ves tú eso, Juan Andrés, como elemento? Yo lo planteo como un elemento de análisis, ¿no? No digo que todos tengan que compartir esa visión. Mira, yo creo, Omar, que al momento en que estamos haciendo nuestro programa, este aporte, ya se han producido una cantidad de reacciones múltiples y diversas y muy transversales de asociaciones de juristas, defensoras y defensores de los derechos humanos, tanto en Chile como fuera de Chile, una cantidad de parlamentarias y parlamentarios cada vez más transversal, luchadoras y luchadores sociales, sindicalistas, intelectuales, artistas, dirigentes y gente que trabaja en la militancia social en los territorios. A mí me tiene bien impresionado y muy positivamente la transversalidad y la cantidad inmensa de reacciones que se están produciendo para condenar en la forma y el fondo esta persecución jurídico-política en contra de Daniel Jadwe, en contra del Partido Comunista de Chile, como lo ha señalado una declaración del propio Partido Comunista de Chile. Y aquí hay cuestiones de extrema gravedad. ¿Qué duda cabe? Una violación flagrante a la presunción de inocencia, flagrante. Estos contenidos ya ni siquiera se podrían tomar, amigo Omar, como opinión mía. Son cuestiones que están cursando en todo este tipo de reacciones que se están produciendo y que se siguen produciendo en Chile y fuera del país. Particularmente yo refiero a abogadas, abogados, defensores de derechos humanos, instituciones como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, como la Asociación Internacional de Juristas Defensores de los Derechos Humanos, dos abogados de renombre en la plaza, en el contexto de los tribunales de justicia, tanto Manríquez como Ciro Colombara, muchas y muchos abogados más. También, insisto, una cantidad muy grande y creciente de artistas, de intelectuales, de personas vinculadas y comprometidas con los derechos populares, ciudadanos, en fin. Es decir, aquí estamos llegando a una reacción muy transversal y cada vez mayor. ¿Dónde, a qué se apunta? A que aquí hay una violación flagrante a la soberanía popular y por lo tanto a una cuestión que soporte de cualquier Estado de Derecho democrático, de cualquiera. Cualquier Estado de Derecho democrático, aquí se está violando flagrantemente una cuestión principal que se llama soberanía popular, que en este caso se le impide a la ciudadanía votar por Daniel Jadwe y por otro lado se le impide a Daniel Jadwe ejercer su derecho. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de que inicialmente el CERVEL entregó un pronunciamiento
donde señaló que sí podía ser candidato, y por eso es que en la lista de candidatas y candidatos aceptados por el CERVEL está el de Daniel Jadwe. El CERVEL lo aceptó. Eso a algunos que parece que les gusta poner siempre la quinta pata al gato, siempre andan buscándole para relativizar la coherencia del planteamiento que hizo y que ha hecho el Partido Comunista de llevar como candidato a Daniel, no para buscarle siempre. Por otro lado, hubo un primer pronunciamiento también de un tribunal de justicia. Y hay un segundo pronunciamiento, que es este, que es el que acoge ni más ni menos que una presentación hecha por Renovación Nacional. Más allá del abogado que la presentó, esta es una presentación hecha por un partido político que lo que está buscando es golpear al Partido Comunista, al Estado de Derecho, a la democracia en Chile y, por cierto, a Daniel Jadwe. Entonces yo creo que aquí hay un precedente muy profundo en forma y fondo. Yo creo que la declaración del Partido Comunista a muy pocas horas del pronunciamiento este terrible en forma y fondo del tribunal que acoge esta antidemocrática acción de Renovación Nacional, porque es el Partido Renovación Nacional, ¿no? Es el Partido Renovación Nacional el que hace esta presentación. Y creo que aquí todavía faltan asuntos importantes que pueden resolverse, pero ya se generó un hecho. Mm. Lo decía una persona que no es militante del Partido Comunista, que si yo no me equivoco es militante de otro partido, creo que el Partido Socialista. Pero lo han dicho muchas personas, muchas, abogados y gente de distintas expresiones. Aquí lo que ha ocurrido es que se impide por la vía de la judicialización que las fiscalías finalmente puedan resolver quién es o quién no es candidata o candidato en este país. Este es el precedente. Y ojalá que lo tome en cuenta la élite transversalmente, porque la élite en este país por muchos años que ha jugado a hacer la politiquería a través de la judicialización, si este no es el primer caso. Pero cuando les toca a ellos, ¡uf! Ahí sí que la cosa cambia radicalmente, pero radicalmente, como tienen al Mercurio y a la Tercera, que yo lo único que le pido a la Tercera y al Mercurio es que cuando hagan referencia a lo que uno dice o lo que hacemos en este espacio, traten de comunicar la certeza y no falsas informaciones, ¿no? Falsas. Eso es lo único que les pido, no les pido más, porque tampoco yo le podría pedir algo más, a lo mejor lo que estoy pidiendo es demasiado, pero algo más a ese tipo de medios hegemones y otros por ahí que están acostumbrados al gritoneo, a la violencia verbal. No, no habrá gente, siempre hay algún tipo de persona que reaccionará positivamente cuando descalifican de una manera como han descalificado en medios hegemones a nosotros y a otras personas, ¿no? Con una violencia y con un griterío que realmente impresiona, pero en fin, cada uno se tiene que hacer cargo de su forma, de su manera de ser y como quiere ser conocida o conocido, ¿no? Pero creo que en el caso de Daniel, el caso de esta situación, pasó los límites, pasó los límites. Y yo creo que aquí hay una expresión concreta de cómo en el marco de un Estado de Derecho se transgreden violentamente cuestiones fundamentales que son los asentamientos de un Estado de Derecho democrático, ni más ni menos. Es como si hoy día, ¿no es cierto?, se le diera legitimidad a lo que está diciendo Trump, ¿no? Eso es, porque Trump sobre la base de, fíjense, sobre la base de decir que él defiende la libertad de expresión en todo el planeta. Oh, increíble, ¿no? Estados Unidos defiende la libertad de expresión en todo el planeta. Entonces ha condenado un fallo judicial en Brasil por golpe de Estado. Hay hasta videos materiales que muestran cómo Bolsonaro instigó a mucha gente, pero también hay documentos que demuestran que Bolsonaro operó para un golpe de Estado y todo aquello Trump lo dice como si fuera un ataque, una agresión a Bolsonaro y dice que él amenaza, porque estas son amenazas, Estados Unidos amenaza a medio mundo, amenaza a quien se le ponga por delante. Y otras veces en nuestro humilde programa nosotros hemos dicho,
el imperialismo yanqui es un imperialismo sin humanidad, sin ninguna, no es una exageración. Cuando el comandante Fidel Castro, lo hemos dicho hace mucho tiempo atrás, visita Japón y tiene el coraje moral y ético de decir en Japón que lo que hizo el imperialismo yanqui al lanzar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki es simplemente un crimen de lesa humanidad, porque jamás, del punto de vista de ninguna naturaleza, era necesario hacer aquello. Nunca, no hay ninguna razón que explique eso. Y se adelantó, como siempre, Fidel, del punto de vista ético y moral, así como lo hizo muchas veces también Salvador Allende, ¿eh? Y así como lo hizo muchas veces Ho Chi Minh. Estuve el otro día en un seminario donde también se recordaba esto. Así como lo hizo Gladys Marín y otras personalidades de esa dimensión. Así como lo hacen pueblos enteros también. Porque los buques que van hacia Gaza, los universitarios italianos ya dijeron, si tocan a alguna persona, los israelíes, los fascistas israelíes, tocan a alguna persona de esas barcazas, porque son barcazas pequeñitas, no, nosotros paralizamos todas las universidades. Y los sindicalistas italianos han dicho lo mismo, y los sindicalistas portuarios de Grecia y de Bélgica han dicho lo mismo. O sea, aquí crece un sentido de humanidad, de protesta legítima, que no es testimonial. Nadie anda buscando que le pongan un video, que le saquen una foto para decir yo estoy solidarizando con Gaza. Eso no. Aquí se están rompiendo paradigmas también mediáticos. Aquí la causa es tratar de detener, hasta ahora no se ha podido, tratar de detener este crimen y este genocidio. ¿Por qué hago toda esta construcción? Porque si alguien a mí me dice que es una exageración vincular la persecución en contra del Partido Comunista y de Daniel Jadwe, no, se tratara de hacer algo distinto a lo que hay a lo que hay como persecución en Chile, lo que se intenta en Brasil, con la, entre comillas, defensa y amenazas de Bolsonaro de Trump en contra de la democracia y el Estado de Derecho brasileño, o lo que está pasando en Gaza, o lo que está haciendo el imperio yanqui poniendo barcos de guerra encabezados por un submarino atómico, no son cosas distintas. No son cosas distintas. Las formas pueden ser distintas. Pueden ser totalmente distintas. Y nosotros no vamos a exagerar. Y no tenemos necesidad de exagerar y no somos quienes nosotros exageramos. Pero aquí hay una persecución que pasó límites. Y es una persecución brutal. Brutal. Aquí esto va en la dirección de ir generando situaciones que permitan en un momento determinado llegar al punto de sostener que legalmente el Partido Comunista no debería ser un partido adscrito al Estado de Derecho y a la democracia. A mí me lo han dicho directamente en programas de televisión. Ojo, no estoy inventando, en programas de televisión. Ustedes tienen que ser proscritos. Y son gente que está escribiendo a la candidatura que hoy día en las campañas presidenciales aparece bastante arriba. Bastante, no poco. Entonces, no, aquí no hay un problema de exageración respecto de la situación del Partido Comunista y respecto de la situación de Daniel. Aquí hay una transgresión y este es el punto más grave. Lo ha dicho Boris Barrera en su cuenta parlamentaria, que la sugiero. En su cuenta parlamentaria, el candidato a diputado en el Distrito 9 a la reelección y actual diputado ha planteado esto más o menos en los términos que lo estoy diciendo yo respecto de lo que significa esta persecución, que es más que evidente que lo que se trata de parar causas nobles y justas de una manera de judicializarlas y de una manera de que impliquen desacreditar a una persona que no se le ha comprobado en este momento nada, nada que pudiera siquiera acercarse a una situación que implique que no pueda ser candidato o que se le transgredan sus derechos. Más todavía, insisto en este punto, lo ha dicho la Comisión Chilena de Derechos Humanos, lo ha dicho varias asociaciones de juristas, lo han dicho tanto Ciro Colombara como el abogado Manrique. Aquí es muy grave porque se está pasando por arriba de derechos constitucionales de una persona. Y entre otras cosas, se pasa de una manera muy violenta sobre la presunción de inocencia. Entonces yo lo que creo es que, y con esto
cierro, Omar, esta parte, pero yo creo que la gente que participa de esta coalición y de partidos cercanos, en fin, con los cuales tenemos algunos entendimientos, yo creo que lo único que yo les pediría un poco más de respeto nomás. Porque parece que de repente, no todas ni todos, ¿ah? Ojo, ojo, no estoy hablando de los partidos de estas coaliciones completas, no, pero hay gente de esos partidos que con una rapidez que se suben arriba de la lógica y de la dinámica que pone el Mercurio, que pone la Tercera, que pone otro, es increíble, o sea, uno lo puede leer, uno lo puede ver, lo puede escuchar, ¿no? Y yo creo que eso, yo lo único nomás que pediría es respeto, respeto, porque el Partido Comunista tiene una trayectoria y una trayectoria que es la que puede mostrar. No somos ni perfectos ni nada que se le parezca, pero podemos mostrar una trayectoria de coherencia. Entre otras, que respetamos mucho a la gente con la cual nos tratamos de buscar en la política, entender en la política y no andamos metiéndonos entre sus filas. No andamos metiéndonos entre sus filas. Y hay formas muy concretas de evitar meterse en las filas de otros. Muy concretas. Y no se trata ni de censurar ni de hacerse las víctimas, porque ya yo estoy un poco cansado, porque la victimización como método en Chile es impresionante. A ti te están poniendo un puñal en la espalda y la persona que te lo pone es la víctima. O sea, este país es increíble. Uno lo está viendo a nivel mediático, cómo esto se está utilizando como un recurso para golpear, la victimización. La victimización para golpear a otros, a otras y a otros, ¿no? Entonces también digo esto porque nadie está pidiendo algo así como que se callen, como nos han pedido, que nos metamos debajo de la mesa, como nos han pedido, que pucha máquina, poco menos que hay que rendirle cuentas, porque cómo se les ocurrió llevar como candidato o llevar como candidato a Daniel Jadwe. Esto es lo que ha salido de la prensa. Ojo, yo no estoy haciendo referencia a otra cosa. En ese sentido pido respeto. Respeto. A lo mejor habría que explicar semánticamente y etimológicamente lo que significa el concepto respeto, que es bien profundo, que no tiene nada que ver con la censura, no tiene nada que ver con alguien decirle que se calle, no tiene nada que ver con castigo, ni censura, ni con nada. Respeto es convivencia, es aprender a convivir, es aprender a reconocer a la otra o al otro en su diferencia, incluso con una crítica que a ti te pueden hacer. Pero eso es. Juan Andrés, em, mira, todo lo que está ocurriendo a nivel nacional también, ¿no es cierto?, es de una u otra manera un espejo de lo que ocurre a nivel internacional. Fíjate que en el programa anterior comentamos del debate y una de las grandes ausencias del debate era exactamente el tema de Gaza. Y lo digo no porque no fuera, porque no hubieran otros temas relevantes, digo porque un día anterior se produjo el asesinato de los negociadores de Hamas, que iban a firmar, no sé, un previo acuerdo de paz, y son asesinados, y son asesinados en otro país como es Qatar. Y sin embargo, para quienes organizaron, ¿no es cierto?, ese debate, ese tema no era relevante, no, no ameritaba una pregunta para quienes estaban ahí, para los candidatos y candidatas, porque en el fondo el encuadre y el enmarque viene delimitado también, ¿no es cierto?, por un canal de televisión que ya no es chileno, sino que pertenece, ¿no es cierto?, a un conglomerado norteamericano, con intereses clarísimos, muy cercanos, ¿no es cierto?, a ciertas corrientes religiosas, para no indagar más, ¿no es cierto? Por casualidad, lo pregunto ingenuamente, tú te refieres a Paramount, ¿no? Claro, claro, Paramount. claro, Sí, y su vinculación con sectores ligados al sionismo, sí, que tiene una diferencia bastante grande con el judaísmo, para explicarlo en otro momento, pero son distintos, sí. bien distintos.
Y entonces el periodista que hace la pregunta sobre el tema de Venezuela, que es una pregunta muy tendenciosa por lo demás, porque presupone y asume, ¿no es cierto? Usa un adjetivo que supone que todos están aceptando ese adjetivo, Claro, claro. lo que no siempre es así. Pese a que tengamos una barra brava en Chile, ¿no es cierto? Que sabemos que viene principalmente, ¿no es cierto?, de sectores que salieron de Venezuela y son barra brava. Y hay sectores que al interior de ese debate hablaron para esa barra brava. Estaban disputándose la barra brava, de hecho. Entonces ese es el contexto en el que estamos. Fíjate que, sin embargo, en eso no hubo pronunciamiento sobre el tema de Gaza. Pero a nivel internacional, hoy afortunadamente sí ha salido un pronunciamiento bastante concreto y bastante duro y que amerita, ¿no es cierto?, una reacción que por lo menos yo dentro de lo que he visto, todavía no he visto una reacción positiva en relación con eso. De los sectores de los que estamos hablando de ciertos sectores, ¿no es cierto?, que están desde el mundo de la centro derecha, por decirlo así. Porque la Sí. presidenta Navi Pillay de esta comisión, ¿no es cierto?, de investigación para el tema de crímenes de guerra y genocidio, afirma que existe intención genocida por parte de las altas autoridades israelíes y los nombra, incluyendo a Netanyahu, a Herzog y Gallant, y exhorta a la comunidad internacional a detener transferencias de armas y exigir rendición de cuentas, porque la falta de acción equivale a complicidad. Esas son sus palabras, dichas a nivel internacional. Coloco este pequeño, un poquito, coloco este pequeño video que puede servir, Sí, ¿no es cierto?, para, para poder ilustrar. Nosotros no hacemos generalmente eso, pero creo que hoy día vale la pena porque de verdad siento que esta situación hay que, hay que darle la importancia que tiene. Sistemática del pueblo palestino en Gaza, la comisión lo califica de genocidio. Según un reciente informe, la comisión investigadora concluyó que Israel ha cometido actos de genocidio contra el pueblo palestino en Gaza y que dicho genocidio continúa en la actualidad. Han pasado casi 2 años desde que Israel lanzó su campaña militar en la Franja de Gaza, en octubre de 2023. Desde entonces se ha desarrollado el ataque más despiadado, prolongado y generalizado contra el pueblo palestino desde 1948. Con el paso de los días, los asesinatos y la hambruna continúan afectando a la población palestina. El 22 de agosto, un comité de revisión determinó que la hambruna ya está ocurriendo en Gaza. En ese momento, el comité proyectó que se cruzarían los umbrales de hambruna en las gobernaciones de Deir al-Balá y Khan Yunis en las semanas siguientes. El objetivo del gobierno israelí, según la comisión, es claro. A medida que continúa la destrucción sistemática del pueblo palestino en Gaza, la comisión lo califica de genocidio. Bueno, es un, es calificación. una, yo creo, mira, Omar, yo en el foro tengo entendido que no estoy seguro, por eso lo digo así, Ujú, porque vi el foro, escuché, pero que respecto de Venezuela, cuando hicieron referencia a las candidaturas de la derecha, que son ujú. distintas, pero lo hemos dicho acá, son del mismo sector, tienen acuerdos estratégicos, lo más probable es que se apoyen en segunda vuelta, si es que pasan, en fin. Esa es la lógica. Lo demás es una construcción mediática que les ayuda a ellos a parecer distintos, porque así Sí, creen que ganan determinados universos electorales, en fin, pero son lo mismo. El candidato McNichols, si yo no me equivoco, respecto de Venezuela, eh, cruzó eso y dijo algo así como
uno podría hasta considerar que en Venezuela no hay democracia, pero apoyar una invasión a otro país y puso el punto de referencia, que es el punto que puso, entre otros, la CELAC, en una declaración en donde también Chile firma, obviamente México firma, Brasil firma, firman prácticamente todos los países de la región, salvo Argentina, obviamente, Colombia firma, Nicaragua firma, Venezuela firma, en fin, la mayoría, ojo, la mayoría de los países, en donde también se establece este punto de referencia, por eso hago las asociaciones, a partir de la cual este intento de bloquear militarmente a Venezuela sobre el argumento falaz, mentiroso, antiético, de que porque ahí hay una dictadura, entonces la vamos a invadir, porque ahí hay narcotráfico, entonces lo vamos a invadir. Fíjate que McNichol hizo esa reflexión. Ahora, respecto de lo que plantea la vocera de esta comisión de Naciones Unidas, lo importante es lo que tú señalas, Omar. O sea, no es la primera vez, pero es la primera vez que con la fuerza que lo dice Naciones Unidas, en cuanto a forma y fondo respecto de la dimensión del genocidio, habla de años de acción militar y habla de que efectivamente si esto no se logra parar, la responsabilidad es de la humanidad entera y de los gobiernos. Y aquí ya nadie puede hacerse un lado, nadie, nadie. Yo me atrevería a decir que Gaza hoy día universalmente es más terrible para la humanidad de muchas otras situaciones de genocidio que ocurrieron antes. Porque el imperio norteamericano, porque qué duda cabe, el señor Rubio, que yo no sé, es una locura, parece, bueno, es como Trump, ¿no? Ha estado hace poco en Israel, ahí en el Muro de los Lamentos, en fin, haciendo una serie de cosas, justificando el genocidio, justificando el genocidio. Esa es la política norteamericana en estos momentos. Es la misma que amenaza con invasión militar en Venezuela. Por eso es que hay que tener, no sé si cuidado, pero un sentido de humanidad cuando uno refiere a la situación planetaria y refiere a Nicaragua, y refiere a Venezuela, y refiere a Mozambique, y refiere a Nigeria, y refiere a Gaza, y refiere a Yemen, y refiere por este otro lado del Asia-Pacífico, China, y refiere a nuestra región también, si no somos nosotros una excepción. Aquí yo lo digo responsablemente, están buscando generar tensiones militares, donde está metido el gobierno argentino, el gobierno israelí y el gobierno norteamericano. Están metidos en esa operación. Tensiones militares acá, en el cono sur, donde está Chile, Argentina, Perú y Bolivia. Colombia, Brasil, un poquito más allá. Entonces, ¿cómo vamos a ser tan irresponsables de no ver situaciones que están cursando ya? Y que efectivamente la declaración de la vocera de Naciones Unidas pone un punto de límite, o sea, lo dijo, si no me equivoco, el secretario general o vicepresidente de Irlanda, hace una semana atrás, nosotros lo citamos acá, Ujú. lo que hay que hacer es simplemente hacer una acción de operación militar en esa zona para impedir que Israel y Estados Unidos y la OTAN sigan haciendo lo que están haciendo, que es lo mismo que están haciendo en la frontera con Rusia. Si es lo mismo, si la causa de fondo es que esta crisis imperialista yanqui, ¿no es cierto?, se quiere resolver como ha ocurrido con otros imperios en decadencia, con guerras, y recomponer su hegemonía planetaria con guerras. Así es. Entonces, yo lo que creo, Omar, que hay que mirar el cuadro completo, esta metáfora, ¿no? El bosque y los árboles, ¿no? El bosque y los árboles y el bosque, más en este drama humano terrible, terrible, hay que tener una solidaridad muy alta con esas barcazas que van a la zona de Gaza, porque van centenares de personas a solidarizar y a llevar alimentos y a tratar de romper este bloqueo criminal que tiene Israel, Estados Unidos y la OTAN sobre el pueblo palestino, ¿no? Que está muriendo de hambre, lo están matando de hambre, no solo también de balas y también de explosiones y de cañoneos, pero también de hambre. Eso es lo que está buscando estas barcazas. Bueno, tuvimos un pequeño problema técnico, a veces ocurren estas cosas. Y A veces. fíjate que en este tema
de esta dimensión tremenda de este abuso con el pueblo palestino, esta Comisión Internacional define, de acuerdo, ¿no es cierto?, a los criterios de la Convención de 1948, que de 5 puntos por los cuales se puede definir, ¿no es cierto?, la categoría de genocidio, el Estado de Israel, en su dimensión de abuso, cumple con 4: matanza masiva, lesiones físicas y mentales graves, condiciones de vida destinadas a destruir al grupo, hambruna, bloqueo, medidas para impedir nacimientos. Todo eso demostrado. El único punto que falta es que tomen a los niños, ¿no es cierto?, los rapten y los dejen tirados en cualquier otro lugar. Estamos hablando de eso. Y yo creo que frente a eso es imposible que las instituciones éticas del país no se pronuncien. Yo creo que el día 18 de septiembre, se lo digo con mucho respeto, Cardenal Chomalí, si eso no está, sería muy lamentable, porque la humanidad entera clama por esos niños, por esas mujeres, por esos ancianos, por los civiles. Se lo digo encarecidamente también a los queridos hermanos y hermanas del mundo evangélico que tienen su TEDEM. Y de todas las Claro, fuerzas, y de todas, en realidad, las todas, espiritualidades todas. del país, todas las que tienen Eh, una responsabilidad ética. Yo creo que es imposible guardar silencio. absolutamente. Y Omar, solo antes de tu poema, que es tan importante. Eh, claro, yo entiendo y hay que entender el protocolo de Naciones Unidas, hay que entenderlo, contextualizarlo en la historia de la humanidad para entenderlo. Pero claro, lo que ocurre es que no están secuestrando niñas y niños porque lo están matando de hambre, Exactamente. porque lo están matando a balazos, a bombazos. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. En la práctica concreta, lo que están haciendo es matar niñas y niños, guaguitas, por hambre, por balazos, por bombas, por asesinato. Entonces, tal vez es más grave lo que dice Naciones Unidas porque ni siquiera necesitan esto, porque ya lo están haciendo a través del exterminio de esta naturaleza. Entonces es esa es la extinción, es la extinción, es la extinción. Y Fíjate que ahí está metido Estados Unidos y Marco Rubio, jefe, secretario de Estado, jefe de sí, las relaciones internacionales, fue para allá, muro de los lamentos, ¿no? Y la OTAN sigue en lo mismo, y sigue con amenazas y con armas, y el gobierno español se complica porque parece que va a tener que suspender la vuelta ciclística porque el pueblo español está volcado a las calles en solidaridad con el pueblo de Gaza. Eso está haciendo, no está boicoteando nada, no está rechazando nada, está simplemente solidarizando con el pueblo de Gaza. Y por eso es que no quiere que en la vuelta ciclística siga participando ni más ni menos que una representación de ese gobierno. Ese es el drama que se está viendo en el planeta, en Europa, en los pueblos, digo, los pueblos, ¿eh? No los gobiernos, es muy distinto. No los gobiernos. claro, son En gobiernos que fin. están en este momento presionados por su población. Y eso es lo que está Exactamente. ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso, de una u otra forma, tienen que reaccionar. Porque si no, se están quedando Claro, sin piso. Es lo que está ocurriendo en Francia, es lo que está ocurriendo en España. así es. Así Sí, es. Italia, sí, Grecia, sí, Bélgica, Alemania en parte también, donde han habido sí. represiones brutales en contra de la gente, que sale, ni más ni menos, lo único que sale a la calle. Es todo lo que hace, levantar banderas palestinas, y ahí los agarran, los reprimen, los golpean, los bufetean, en fin. Además los dejan, ojo, los dejan bien estigmatizados, porque les hacen una marca en el sentido de que les hacen un proceso, los siguen, ¿no? Hay seguimiento. Es bien terrible lo que hacen. En fin, Omar. Bueno.
Eh, para ir cerrando el programa de hoy, dos pequeños textos a propósito de lo que hemos estado conversando. El genocida proclamado víctima es complaciente. Segundo texto. El cazador relata su gesta en defensa propia. Muy bien. Nos Así quedamos en la es, reflexión así necesaria es para los tiempos que vivimos. como las narrativas hoy día, ¿no es cierto?, van cortando todo. Así es. Muy Bueno, bien, Omar. Gracias. nos vemos ya la próxima semana o Nos vemos la próxima bueno, post semana. 18. Disfruten de las fiestas, aprovechen, descansen, compartan, qué sé yo, tantas cosas que uno puede hacer en estos días. Así es. Nos vemos. Chao. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao. Chao. Chao.